Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos en línea, Lo de Hoy, por su canal de YouTube Lo de Hoy TV. Hoy jueves 12 de septiembre de 2024, Daniel Candelario con ustedes y simplemente, como siempre les digo, yo soy el Musú, ¿verdad? El que da la cara por todo este equipo que está orgulloso de ustedes y complacido por siempre tener ese contacto a través de la internet y televisión abierta. Así que gracias a todos. Bien, tres temas, o básicamente dos temas. Si nos da el tiempo, tocamos un tercero, o por lo menos hablamos sobre él, pero básicamente dos temas. Hablaremos de Alberto Fujimori, este hombre que ha desatado muchas polémicas, tanto en el Perú como en Latinoamérica, pero también vamos a hablar de un proyecto de ley que está siendo reintroducido y que yo creo que debemos prestarle atención, sobre todo todas aquellas pequeñas y medianas empresas. Así que vamos a hablar de eso. Así que vamos a empezar de inmediato con Alberto Fujimori. Hay cosas de Alberto Fujimori que simplemente las recordamos porque murió ayer. Tenía 86 años, era un hombre que fue condenado 4 veces, 4 condenas tenía. Y era un hombre en su accionar un tanto hermético. Pero hay cosas de Fujimori que no se conocen. Y bueno, su gobierno acusado de corrupción, de haber lavado, de haber malversado más de 600 millones de dólares. Se habla de eso, más de 600 millones de dólares. Amnistía, Transparencia Internacional lo acusa de eso. Lo acusaban de crimen de lesa humanidad. Pero, ¿quién fue Alberto Fujimori? Este hombre que los años lo vieron disminuirse, producto de una enfermedad de cáncer, que lo mantuvo postrado, además de todo el tiempo, más de un hombre que fue condenado a 25 años, no salió de la cárcel después que retornó de Perú, creo que fue en el 2007, por ahí, no salió de la cárcel. Después, Kuczynski le concede un indulto, el expresidente Kuczynski, pero yo de manera particular veo a Alberto Fujimori, yo hago este paralelismo para que podamos entender quién era este hombre. Alberto Fujimori yo lo reconozco o lo comparo con el Trujillo de República Dominicana. Alberto Fujimori es para Perú lo que fue Trujillo para República Dominicana. Quiero verlo por ahí para que tengamos una idea de qué persona estamos tratando. Ingeniero agrónomo, un científico de la agronomía. Alberto Fujimori fue profesor universitario, rector de la Universidad Agraria de Molina, un centro modelo de enseñanza de la agronomía en toda Latinoamérica. Pero además, estamos hablando de que ciertamente este hombre de ascendencia japonés, que le decían el chino, porque usted sabe las comparaciones que se dan con los orientales, le decían el chino, pero este hombre de ascendencia japonés, además de esa formación, era un matemático, un científico, Alberto Fujimori. ¿Cuál fue el pecado de Alberto Fujimori? Bueno, quizás liderar ese proceso
de transición de un país opacado por la guerrilla, opacado por el terrorismo, y entonces él, a partir de su mandato, dar ese salto de esa nación peruana a la paz. Y eso no se le ha reconocido a Alberto Fujimori, nunca se le reconoció. Aquí no estoy tratando de hacer apología, no, nada de eso. Lo que pasa es que estoy enfocando esto porque, y por eso hice la comparación con distancia, si se quiere, de Fujimori con Trujillo. Lo que es para Perú, lo que es para República Dominicana Trujillo, Fujimori lo fue para Perú. Fujimori lo fue para Perú. ¿Qué ha dicho Kuczynski? Bueno, Kuczynski ha dicho que fue un ente importante para la vida de Perú. Dice el expresidente de otro expresidente, estamos hablando del hombre que se la jugó y le concedió un indulto durante su mandato, que fue cuestionado muchísimo. Ahora bien, ¿qué lleva a Fujimori a esa posición que yo les estoy describiendo? Bueno, porque fue el hombre que erradicó el terrorismo en Perú, que combatió a una organización de izquierda denominada Sendero Luminoso y a otra denominada MRTA, que la extinguió de la vida de Perú. Eso lógicamente llevó la paz a Perú, pero su gobierno, se dieron situaciones como se dan en muchos gobiernos, pero lo que lo lleva a ganarse esas condenas por crímenes y golpeo a los derechos humanos fue una acción que Fujimori tomó como presidente, un hombre que gobernó desde 1990 hasta el 2000. ¿Y cuál fue esa decisión? Esa decisión fue que un grupo de terroristas irrumpió en una embajada, en la embajada de Japón, en Perú, donde estaban reunidos varios diplomáticos, entre ellos un diplomático dominicano, y secuestraron a esos diplomáticos. ¿Y qué pasó? Bueno, ocurrió lo que quizás debió ocurrir, algo que para un régimen es imperdonable, un secuestro de unos diplomáticos, de embajadores y cónsules. Ocurrió que Fujimori eliminó a todo el que participó ahí. O sea, su régimen, no digo directamente Fujimori, no, esa parte no la sé, pero su régimen, todo el que estaba ahí, lo eliminó. Lo eliminó. A partir de entonces, todas esas acusaciones, esas condenas vienen por eso, porque lo acusaron de crimen y golpeo a los derechos humanos. De ahí es que viene todo eso. Sin embargo, había que estar en esos zapatos. No estoy justificando nada, pero había que estar en esos zapatos. Esa acción borró toda una trayectoria exitosa de Fujimori. Un tipo con un carisma tremendo, que hasta el otro día le dijo a la hija, Keiko Fujimori, que fue también presidenta, candidata de Perú y ha ocupado varios cargos, que él quería ser candidato y Keiko estaba dispuesta a cederle. Ella lidera el partido que es de él y ella estaba dispuesta a cederle, así como estaba él con cáncer, porque mantenía dividido al Perú a nivel de popularidad, pese a todo, Y ese es el Alberto Fujimori que murió este miércoles y que hoy medios internacionales destacan muchas cosas de él, pero no hablan de sus bondades.
No la hablan. Por ejemplo, esa acción de eliminar el terrorismo y erradicar a Sendero Luminoso y al MRTA, nadie destaca esa parte. Nadie la destaca. Nadie destaca sus cualidades de científico, sus cualidades como profesor, sus cualidades como rector de la Universidad Agraria de Lima. Porque era ingeniero agrónomo el hombre. Le reitero, un científico matemático de primera. De primera. Y hay que decir que Fujimori, que tampoco eso se lo reconocen, fue el hombre de la transición de esa etapa de terrorismo a la transición democrática de Perú. Ah, bueno, sí. Vamos a hablarlo todo. Que Fujimori se hizo acompañar, como en todos los gobiernos, hay una sombra. Una sombra. De un Vladimiro Montesino. Sí, es verdad. Y que ese Vladimiro Montesino hizo de todo y él le permitió hacer de todo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Que era el hombre detrás del trono, detrás del poder, el brazo ejecutor de muchas diabluras. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Estaba consciente Fujimori de lo que hacía Vladimiro Montesino? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Que él estaba consciente de lo que su alter ego, el hombre que negociaba, el hombre que cargaba con quizás con la situación difícil, ese Vladimiro Montesino, quizás el hombre que se la jugaba, y si no, pregúntenle a los presidentes si no tienen a alguien que se la deba jugar, si no tienen un Vladimiro Montesino. Pregúntenle a los presidentes si no la tienen. Ustedes verán, y eso, miren, eso todos los regímenes lo tienen. Entonces, Vladimiro Montesino era el hombre de eso. Muchas diabluras. Pero la realidad es que el Perú hoy, los actos, le ha dado rienda suelta a los actos del sepelio de Alberto Fujimori, del velatorio de Alberto Fujimori. Latinoamérica, lógicamente, también está dividido porque habría que vivir en Perú para conocer muchas de las acciones positivas y negativas de Fujimori, solo que al exterior solo sale lo negativo. Por eso le hacía la comparación. Yo no encuentro comparación más idónea que la de Trujillo. Aquí acabamos a Trujillo, acabamos a Balaguer. Y bueno, y de este último yo le he dicho a Balaguer, yo le critiqué muchas cosas, pero yo terminé entendiendo a Balaguer. Así, yo lo digo, tranquilo y que nadie se me sonroje. No, yo lo terminé entendiendo a Balaguer. Estudiando un poco a Balaguer. Yo lo terminé entendiendo. Y ojalá que estudiemos a un Fujimori, que estudiemos a un Trujillo. Claro, vamos a estudiarlo en el contexto de la realidad que se vivía en ese país, porque eso hay que conocerlo. Eso hay que conocerlo allá. Lo mismo que Santana aquí. Vamos a estudiarlo en el contexto en el que estaba gobernando Santana. En el contexto que se vivía en ese momento. Balaguer hay que estudiarlo en el contexto. Por ejemplo, ese Balaguer de los 12 años, hay que estudiarlo ahí, en los 12 años, porque el Balaguer de los 12 años, y qué bueno que hago esta comparación, el Balaguer de los 12 años no fue el Balaguer que gobernó 10 años posteriormente. No fue el mismo. Porque las circunstancias no eran las mismas. Por eso hago este paralelismo también, para que entendamos esta parte. Para que entendamos eso. O sea, la historia, yo no la puedo contar como yo la estoy viviendo hoy, ni lo puedo estudiar como la estoy viviendo hoy. Yo tengo que contarla como ocurrió en el momento y tengo que conocer esa idiosincrasia del momento.
que ahí es que nos perdemos mucha gente en todo esto. Ahí nos perdemos todo, en esa parte. Pero así las cosas. Quería decir esto sobre Fujimori porque fue un hombre del que se habló mucho, fue un hombre que mantuvo a Latinoamérica en vilo en ese periodo del 90 al 2000 y posteriormente se habló mucho sobre él. Y quizás la nueva generación no tiene idea de quién fue Fujimori, porque tenemos una nueva generación que es un poquito lenta. Y yo, por ejemplo, a los que son ya adultos mayores o muy mayorcitos, los entiendo porque ya las cosas van cambiando, son más pausadas. Yo los entiendo ahí, pero a la juventud no le entiendo en ese tema de buscar un poquito del conocimiento porque como que es un poquito apática, un poquito ajena a esa realidad. Pero bueno, recuerden que nos estamos viendo en Caleta TV a partir de las 8 de la noche, televisión abierta, toda su red de cable, y desde Caleta TV entonces también nos vemos en el canal 3 de la ciudad de Nueva York, porque también nos retransmitimos en el canal 364 de Win Telecom, eso es a partir de las 8 de la noche, y qué bueno que todos estén allí. Igual saludar a todos nuestros hermanos de Onda TV que nos prestan sus antenas, nos prestan su frecuencia, y desde Onda TV también saludar a toda su red de cables que desde la zona oriental nos retransmiten a través de Teleenlace Constelación, de Orbis Cable, Visión, Éxito Visión, de Bloom Telecom y de Telenor. Toda esa red de cables nos permiten llegar a todo el país, que usted nos vea a partir de las 9 de la noche y nosotros contentos y orgullosos de que usted esté con nosotros. Si nos busca en nuestras redes sociales, búsquenos como Lo de Hoy TV, en todas sus redes, en X, Lo de Hoy TV, en Facebook, Lo de Hoy TV. Mis cuentas personales, Junior se las coloca aquí, X, Candelario JD, en Instagram, Daniel Candelario 74. Síganme que yo les voy a seguir. Miren, hay un proyecto de ley que yo creo que el sector empresarial tiene que prestarle mucha atención. Fue sometido en días pasados, hace un tiempo, cuando Omar Fernández fue diputado, ahora es el senador del Distrito Nacional. Pero es un proyecto de ley que es una deuda que han tenido todos los gobiernos desde que fue implementado. Y Danilo Medina tuvo esa deuda y nunca la cumplió. Y fue que Danilo Medina se comprometió a eliminar el cobro del anticipo y nunca lo cumplió. Nunca lo cumplió. Sin embargo, ahora este es un clamor que están haciendo aquellos propietarios de pequeñas y medianas empresas que Omar Fernández, el senador del distrito, ha interpretado. Lo interpretó, elaboró un proyecto de modificación del Código Tributario, lo depositó, fue enviado a comisión, se quedó allí durmiendo y él ahora ha retomado ese proyecto. Imagino que le ha hecho modificaciones y lo reintrodujo ahora en el Senado de la República. Y eso es importantísimo, porque si hay una carga insostenible para las pequeñas y medianas empresas, es el pago del anticipo. El anticipo es un impuesto. Nadie se está negando a que se paguen los impuestos, es que simplemente es usar un poquito de la racionalidad en todo esto. Y ese anticipo, por ejemplo, si usted es una pequeña empresa y usted, vamos a decir que su facturación de un año fue de 100 pesos,
en el año 2024 su facturación fue de 100 pesos. Bueno, pues Impuestos Internos hace una proyección de que usted va a facturar 100 pesos en el año 2025. Entonces usted tendrá que pagarle por adelantado, por eso lo de anticipo, por adelantado, lo que corresponde por esos 100 pesos. Usted tiene que pagárselo antes de que usted lo facture, de que usted vea ese dinero líquido en su cuenta, porque Impuestos Internos entiende que si usted facturó, óigame bien, usted facturó o vendió o hizo negocio por 100 pesos en el 2024, Impuestos Internos entiende que en el 2025 usted lo hará por un monto similar. Y eso lo único que hace es ralentizar y disminuir la posibilidad de que una pequeña empresa, una microempresa pueda desarrollarse. Y si usted se pone a buscar dentro de los archivos del registro de empresas, busquen la cantidad de pequeñas y medianas empresas que hay en la República Dominicana. ¿Y cuál es la vida útil de una pequeña empresa? Son 2 años la vida útil que se le da. ¿Ustedes saben por qué? Porque no logran rebasar ese tiempo. A los 2 años tiene que morir. Porque se descapitaliza. Y uno de los factores que ayuda a esa descapitalización es ese pago del anticipo. O sea, si usted lo cobró, usted tiene que pagarlo. Perfectamente de acuerdo. Usted lo cobró en el 2024, pague por el 2024. Pero ¿cómo te pago lo del 2025 si ni siquiera lo he cobrado? Cuando puedo utilizar ese dinero para accionar y reinvertir y generar riqueza. Otro asunto que está descapitalizando las empresas, por ejemplo, y es el mismo Estado responsable de eso, que ojalá esto lo abarque, es el tema del pago del propio ITEVI, porque las empresas son vamos a decir que son unos agentes de retención del Estado, y bien que funcionen como eso. Usted cobró el ITEVI, usted tiene que pagarlo. Pero debería pagarse cuando yo lo cobre. Muchas veces el propio Estado, que es mala paga, dura entre 4 a 5, 6 meses, hasta años para pagar una factura. Pero mientras tanto, ese ITEVI hay que pagárselo a Impuestos Internos, al propio Estado. Y eso es incongruente. Entonces, ¿qué ha dicho Omar, por ejemplo, en cuanto a este proyecto? Omar Fernández, el senador, y yo llamo a que los pequeños y medianos empresarios le den seguimiento a eso. ¿Qué dice Omar Fernández? Que este proyecto, además que el pago del anticipo que hacen las pequeñas y medianas empresas, sea recaudado para estimular la economía con la creación y sostenibilidad de nuevas empresas, de lo que yo le estoy hablando. Para estimular, pero lo que hacen es que lamentablemente la vida que se le da a una pequeña empresa son de 2 años. Dice él que, por ejemplo, las microempresas, que son unidades económicas con menos de 10 empleados, estarían exentas de pagar este anticipo, mientras que las pequeñas y medianas empresas que alcanzan hasta los 250 trabajadores pagarían el anticipo tras un cálculo de impuesto liquidado en un 50% de sus operaciones del año anterior. Y él habla de que al depositar el proyecto, él dice que el Estado recauda alrededor de 9,000 millones de pesos mensuales por concepto del pago de anticipos, y de esa cantidad, algunos 900 millones de pesos son pagados por micro y pequeñas empresas. Unos cuartos que estas pequeñas y medianas empresas muy bien pudieron utilizar en lo que tiene que ver con dinamizar, accionar para dinamizar lo que es su productividad, hacer nuevas inversiones, incursionar
en nuevos negocios. Puede ser eso. Y el Estado ganaría. Y hay que tomar en cuenta que, lógicamente, esto ayudaría a dinamizar la economía, crearía mucho más fuentes de empleo, que es la misión. Es la misión de toda pequeña y mediana empresa y es la misión de todo lo que es la productividad en el país. Miren, por último, a propósito del proyecto de ley, por último, hay un consenso ya con el adefesio de la ley DNI. ¿Ustedes acuerdan de esa ley? Que está vigente, que se aprobó y que la misma pues se constituía en una retranca para lo que es la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, ya hay un consenso entre el gobierno, la Sociedad Dominicana de Diarios, después de un estudio porque se nombró una comisión y ya hay un consenso y entonces se va a respetar el derecho al secreto de la fuente periodística, que era uno de los puntos neurálgicos de esto, y además se habla de unas modificaciones de unos 5 artículos de esta ley, porque está vigente, y estamos hablando, estoy buscando aquí esos artículos, bueno, van a modificar a la ley vigente, que ya entró en vigencia este año, la ley 124, van a modificar los artículos 1, 2, 9, 11 y 26. Esos son los artículos que van a modificar y tras este acuerdo había una serie de ambigüedades de esta ley, la 124, y ojalá que el gobierno entienda la importancia de preservar lo que es la libertad de expresión en la República Dominicana, que es algo que le ha costado mucha sangre a este país. Y es algo de lo que hemos disfrutado, de lo que ha sido cimentado a partir de lo que fue la Revolución de Abril de 1965. Porque recuerden ustedes que estaba la dictadura de Trujillo, luego entonces se produce ese pequeño episodio de democracia con el gobierno del profesor Juan Bosch, y entonces después viene la Revolución de Abril, producto del golpe de Estado a Juan Bosch. Y entonces ahí se cimentó con sus altas, sus bajas, pero hemos mantenido esa libertad de expresión en la República Dominicana. Ojalá se cumpla con todo eso. Señores, hasta aquí los dejo. Mañana viernes nuevamente estaremos, así que déjenme sus comentarios, compartan cada uno de estos videos, inviten a que más personas se sumen a esta propuesta y nosotros se lo vamos a agradecer. Pásenla bien, nos vemos en otro programa.